A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Muy buenas noches, qué semana, ¿eh? Tuvimos el miércoles el eclipse anular de Sol, se pudo ver desde distintos lugares de la República Argentina. También los medios de difusión comentaron que ya llegó a la Estación Espacial Internacional el vehículo con el cual en febrero del año próximo, faltan unos meses, podrán regresar esos dos astronautas que llegaron a la Estación Espacial Internacional hace un par de meses. Y la idea era que regresaban a los 6 días. Pero el vehículo que los tenía que regresar a la Tierra tuvo algunas fallas. De manera tal que fue necesario hacer regresar al vehículo sin los astronautas para probar que realmente funcionara de manera adecuada. Tuvo algunas fallas. Pero son temas interesantes para analizar porque demuestran primero cómo la nueva carrera espacial, que está en manos de empresas privadas, salvo China, que es una empresa estatal, y que ya está planificando para dentro de pocos años hacer descender una espacionave en el planeta Marte, pero una espacionave tripulada. Por otro lado, Elon Musk, con su empresa SpaceX, también ha planteado lo mismo. Dijo que en menos de 4 años ya va a haber seres humanos caminando en el planeta Marte, además de que empezará a haber nuevamente viajes tripulados a la Luna, pero ya con la idea de gente, humanos, que se van a quedar en la Luna, que van a estar viviendo ahí, residiendo por mucho tiempo. Acuérdense que la astronáutica china progresó para la humanidad muchísimo al hacer aterrizar de manera amortiguada en la parte oscura de la Luna sondas automáticas que han revelado datos que se desconocían de nuestro satélite natural. Así que realmente estamos atravesando momentos muy interesantes del desarrollo tecnológico, científico, en este caso astronáutico, y que pasan desapercibidos. Lo normal es estar con la mente tan ocupada en otras cosas que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo mientras tanto. Ya lo he dicho en este programa en otras ediciones, no nos damos cuenta que cada mañana cuando nos despertamos hay en órbita terrestre unos cuantos seres humanos. La Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial China, 15, 20 personas hay todos los días dando vueltas en torno a la Tierra. Ahora se está cumpliendo un nuevo aniversario de cuando se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial. El 20 de julio de 1969, primer descenso humano en la Luna, y hoy tener en torno a la Tierra cantidad de astronautas, varones, mujeres, que pasan meses allí. Se hace cantidad de experimentos, que dicho sea de paso, muy pocos de esos experimentos se publican. Estaba leyendo la información de que ahora que, en esta semana, llegó esta espacionave a la Estación Espacial Internacional, se adhirió, salieron los 2 astronautas que iban ahí, que en febrero traerán a los 2 que han quedado atascados y que solo iban a estar 6 días. Y dice la información, se harán 200 experimentos durante estos meses. ¿Dónde se publican esos experimentos? ¿Qué es lo que se está experimentando?
Yo hago estas preguntas que son fundamentales. Todo este andamiaje astronáutico cuesta miles de millones de dólares. La mayoría de esto lo están poniendo empresas privadas. Como toda empresa privada, es justo que esté esperando una ganancia. Eso es de los experimentos para el desarrollo tecnológico, científico, médico inclusive, bioquímico, etc. Pero lo que yo digo es que rara vez se publican estas cosas. Si estoy bien informado, y me dice acá la producción que sí, estoy bien informado, ya puedo dialogar con el querido amigo, colega, escritor, periodista, parapsicólogo, estudioso de los pueblos originarios, querido amigo Gustavo Mario Fernández. Buenas noches. Doctor querido, ¿cómo estás, Antonio? Un placer enorme compartir aquí contigo y con tu audiencia. Un saludo cordial desde estas tierras entrerrianas, ¿no? Y mi afecto para todos los tuyos. Gustavo, tengo varias cosas que dialogar contigo. Hace tiempo que no dialogamos y que lo vamos a hacer aquí en público esta noche. Esto que yo estaba comentando del desarrollo de la astronáutica, que está prácticamente en manos de privados, cantidad de experimentos que se hacen, y te pregunto, por ahí yo estoy leyendo en el lugar equivocado, pero no encuentro los resultados de estos experimentos. ¿Qué reflexiones te genera esto? Básicamente dos, Antonio. Bueno, por un lado entiendo, y tiene mucho de suposición, porque no es algo, soy sincero, a lo que dedique la mayoría de mis afanes, que tardíamente los resultados van siendo publicados en distintos sitios, sean papers, en publicaciones científicas, sean los sitios propios de las empresas que contribuyen a esto, y sin duda una parte significativa se nos va a escapar siempre, porque pertenece al ENTET, ¿no? A los acuerdos que las empresas, tanto las privadas como los emprendimientos con el erario público, como es el caso de la NASA, tienen con los servicios de inteligencia, con las Fuerzas Armadas, y uno comprende que las cuestiones militares detrás de este tipo de emprendimientos espaciales no estén, uno entiende, no quiere decir que justifique, no estén al alcance del común de las gentes. Pero, ¿sabes? Yo te estaba escuchando y me disparaste una reflexión. Adelante, adelante. Quiero sumar a esto, que es cómo nos debemos subsanar esa deuda cultural, que es el divorcio de la sociedad con el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Esta percepción que, convengámoslo, tiene muchísima gente de a pie, diríamos así, que lo que se investiga en el espacio, lo que ocurre fuera de órbita, pertenece al ámbito de un grupo de cerebritos, de científicos o de militares, habiendo tantas cosas por hacer todavía en nuestro planeta, y no entendiendo, o no comprendiendo, o no queriendo comprender, dos instancias fundamentales. En primer lugar, que lo que se investiga, lo que se progresa, lo que se desarrolla en el espacio, tarde o temprano tiene aplicación práctica en las disciplinas terrestres, en las técnicas, en las ciencias cotidianas. Y en segundo lugar, que todo lo que avancemos en la exploración, y no quiero emplear el término conquista porque tiene como toda una connotación militarista, sí, pero digo, conquista en el sentido de ganar territorio y construir sobre él en el espacio, es una puerta de salida a buena parte de los problemas de la humanidad, sea la superpoblación, sea alguna hipotética hecatombe o catástrofe natural, sea la necesidad de explorar territorios para obtener nuevos recursos para una sociedad que demográficamente crece en proporción geométrica y que tarde o temprano va a requerir otros tipos de fuentes alternativas de recursos, de energía, hasta de espacio físico, sí, si queremos llevarlo a un extremo. Porque, a ver, muchísima gente puede decir, bueno, pero con todos los lugares sin explotar o inexplorados que hay en la Tierra, la humanidad tiene dónde desarrollarse. Sí, claro, pero siempre que sea el vecino el que se vaya a vivir a la montaña o a la selva. Es decir, todos estamos muy cómodos
gozando de los beneficios civilizatorios en las ciudades o en los pueblos desarrollados, ¿verdad? Entonces, si uno lo piensa con proyección a siglos, y no demasiados siglos, 3, 4 siglos en el futuro, el espacio es necesaria e inevitablemente la nueva dimensión de hábitat humano. Entonces, todo esto que estamos haciendo ahora no es muy diferente a lo que hacían nuestros remotos antepasados cuando se animaban a salir en una canoa al mar abierto, a explorar, sea por curiosidad, sea por la búsqueda de recursos, sea por expansionismo, por lo que fuere, a explorar nuevos horizontes. Gracias a lo cual, con todo lo bueno y con todo lo malo, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos. Entonces, cuando a veces esto es hasta conversaciones que uno tiene con amigos en el ámbito Sí. familiar, ¿no? Coloquialmente, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el beneficio de la exploración del espacio? Yo recuerdo aquella anécdota que hace siglos atrás supo tener un científico francés que hacía experimentos con la electricidad, con miembros de batracios que estimulaba con la electricidad y que aún amputados reaccionaban. Y una señora del público le preguntó, mira, es muy lindo todo eso, muy interesante, muy curioso, pero ¿de qué sirve? Y este científico respondió, señora, ¿para qué sirve un niño al nacer? Con la astronáutica estamos en esa etapa. El niño ha nacido, el niño es pequeño, todavía no sabemos lo que va a ser. Si astronauta, no sé, agricultor, comerciante o delincuente, pero está todo en potencia en el universo latente de ese niño, está todo en potencia latente en el universo de esta todavía quizás incipiente exploración del espacio. Es un placer escuchar y dialogar con el profesor Gustavo Mario Fernández porque aplicamos el pensamiento racional reflexivo, que está tan poco de moda y que es tan interesante para entender por qué pasa lo que pasa. Así que le voy a hacer otra pregunta. ¿No te llama la atención que curiosamente en medio de la pandemia el Pentágono reconoció 2 filmaciones, ya no digo ni de ovnis, realmente de vehículos extraterrestres, hechos por aviones militares norteamericanos? Terminó la pandemia y se crea una comisión en el Congreso de los Estados Unidos donde prácticamente, bueno, ya no salen las noticias, pero prácticamente cada 15, 20 días un especialista va a hablar sobre, bueno, ahora ya no se llaman ovnis ni Unidentified Flying Object, ahora le han cambiado la denominación. ¿Pero no te llama la atención esto repentinamente así? Yo sigo empleando el viejo término ovni, aunque ahora traten de inculcarnos y llamarlos WAPs, ¿no? Es el término que está actualmente de moda. Bueno, para mí, nosotros somos de la vieja guardia, Antonio. Exacto. Lo seguiremos llamando ovni, por lo menos no como sigla, sino como sustantivo. Sí, me llama la atención. De hecho, vos mencionaste la pandemia yo tengo una relación muy particular con ese 2020. Supongo que habrás leído en alguna oportunidad mis reflexiones que me han significado bastante censura en las redes sociales, porque esto es personal, pero bien, me das pie a exponer un punto de vista personal. Sí. Creo que fue un periodo de reseteo del sistema económico mundial y de tapadera de otras cosas. ¿De qué otras cosas? Bueno, ahí entramos en lo especulativo. Muchas cosas ocurrieron hasta donde uno infiere, donde uno se informa, y muchas cosas pudieron ocurrir y obviamente no nos enteramos, por lo tanto no podemos especular durante ese año y parte del año siguiente. Y en lo que tiene que ver con lo cósmico, lo espacial, iba a decir la hipotética visita de inteligencias no humanas, pero ya eso sería entrar a hilar demasiado fino. Creo que fue una excelente distracción para que se activaran ciertos programas, para que se columnaran determinadas investigaciones, cuando todo el mundo estaba totalmente paranoico y consumido por el miedo irracional a que una simplemente aguda y peligrosa gripe pudiera llevarte puesto, ¿no? Entonces, esta idea que esbozás en el comentario de si no me llama la atención, sí, y sobre todo me lleva a preguntarme
qué cosas estuvieron ocurriendo vinculado a este tema mientras estábamos hipnotizados con las noticias de la COVID que ocupaban 24/7. Sí, fíjate que inclusive comenzó la pandemia, bueno, el que había que quedarse en casa, etcétera. Y en las redes sociales empezó a aparecer gente diciendo, uy, pero al atardecer vi 30 ovnis que iban flotando en el atardecer ahí sobre el horizonte y se movían acompasadamente, qué extraordinario. Bueno, en realidad eran los satélites de comunicaciones de Elon Musk de SpaceX. Pero a mí me resultó interesante eso porque dije, vaya. El humano está volviendo a hacer lo que hizo en toda la historia de la humanidad, que es levantar la vista al cielo, y por un instante está dejando de hacer lo que hace nuestra civilización, que es bajar la vista al celular. Esos satélites estaban dando vueltas desde hacía años, pero claro, la pandemia obligó a algo casi diríamos arquetípico, que fue volver a levantar la vista y volvimos a descubrir que hay satélites artificiales desde hace un tiempo. Sí, claro, además, bien, digamos todo como es, eso no se puede generalizar. Hubo gente que tenía su atención absolutamente capturada en hacer TikTok sobre masa madre, pero había muchísima gente en todo el mundo que dirigía tanto tiempo libre y la atención disponible a otros espacios. Yo te cuento una anécdota, si quiere, de color local. Antes que me cuentes la anécdota, Gustavo Fernández, hacemos nuestra primera pausa y después escuchamos con atención la anécdota. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Escritor, investigador, parapsicólogo, estudioso del fenómeno OVNI de los pueblos originarios. Estamos dialogando esta noche con Gustavo Fernández, que nos está por contar una anécdota. Y la anécdota es la siguiente. Yo radico, cuento a la gente que no tiene por qué saberlo, en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Y esto con especial énfasis en los meses de abril, mayo y junio del 2020, en el litoral en general, y de hecho aquí en Entre Ríos en particular, y yo fui uno de tantos testigos de esto que voy a decir, se produjo de manera reiterada y recurrente el fenómeno de las trompetas en el cielo. Vos recordarás, Antonio, que, bueno, la prensa mundial alguna vez se había hecho esporádicamente eco de este fenómeno, que así lo denominó, las trompetas en el cielo, las trompetas del cielo, que consistía en qué? En que en un momento determinado, generalmente de noche, parecían producirse, provenientes de algún lugar por encima de nosotros, del cielo, un sonido profundo y sostenido, como el de una trompeta, como el de un cuerno, ¿no? Sí. Como el de un sofá. Ese fenómeno, que uno lo había leído, que había ocurrido en Rusia, había ocurrido en Estados Unidos, había ocurrido en Francia, en el litoral fue reiteradas veces que se manifestó durante esos 3 meses que te mencioné. Y de hecho, en 2 de las ocasiones, nosotros aquí en casa fuimos testigos auditivos, ¿no? Una de la mañana, no había no había tránsito de buques por el río Paraná, no había plantas fabriles en funcionamiento, no había ningún causal que pudiera explicar, en términos convencionales, el fenómeno en particular. 1:30 de la mañana, la misma hora, las 2 veces por lo menos, sí, que yo lo escuché, escuchabas un sonido profundo, casi en los umbrales más graves del espectro, al punto de que rechinaban los vidrios de la ventana, y prolongado, mínimamente unos 30 segundos en cada caso, proveniente, cuando uno abría la ventana y sacaba la cabeza, ¿qué es eso? Provenientes a aparecer desde el cielo.
las explicaciones que circularon en la prensa local, a veces, como muchas otras cosas, Argentina es muy centralista, ¿no? Entonces, no siempre lo que ocurre en el interior llega a Buenos Aires, aunque a nosotros nos llega todo lo que ocurre en Buenos Aires. La prensa local especulaba, algún buque que hizo sonar por alguna razón sus sirenas, después se descubría que no había ningún buque navegando, ni nadie reportaba absolutamente nada. Posiblemente un avión que rompió la barrera del sonido, lo cual es una soberana tontería, porque el bang sónico es un estallido, no es un sonido prolongado en el tiempo. Bueno, eso fue un fenómeno de alta extrañeza, Sí. que claro, cuando volvemos al fárrago de la vida cotidiana, a estar con nuestros horarios subordinados a la dinámica de todos los días, los horarios de sueño ya vuelven a ser los de siempre, el ruido ambiental regresa a los tiempos prepandemia y como bien vos dijiste, el celular busca capturar lo poco que nos queda de atención, parecería no haberse vuelto a producir. Entonces a mí en lo personal, por eso digo, es una anécdota local, pero que a mí me sirve para reflexionar sobre lo que vos señalabas, ¿qué estaba pasando? Que pudimos prestar especial atención en ese periodo de tiempo. Claro, pero llegado a este punto, amerita que te haga la pregunta de, fuiste testigo, lo escuchaste 2 veces, ¿qué te parece que puede producir algo así? Porque como bien señalaste, el relato de esos sonidos en el cielo hay en todas las culturas de todos los tiempos. Sí. ¿Qué puede ser esto? Que exista en todos los tiempos no hace que sea menos cierto el fenómeno. No, al contrario, el fenómeno... más cierto todavía. Más testigos y que no se conocen entre sí en distintas épocas le da más certeza de existencia. Y que trasciende la comprensible, pero evidentemente errónea, intención de explicación convencional. Es decir, alguien puede explicarme un sonido de esas características hoy, 2024, bueno, como lo que me decía anteriormente. Quizás en la sirena de alarma de un buque, bueno, en otros lugares en alta mar, aquí en el río, sí, pero eso no me lo podía explicar 400 años atrás, 800 años atrás, cuando en textos de la época aparece el sonido de las trompetas en el cielo. Ahora, ¿a qué puede deberse? Se supone, sería un error para mí grave, suponer que porque uno se dedica a la investigación de los fenómenos paranormales, debe tener una explicación para este fenómeno. Yo siempre digo, una cosa es ser investigador y otra cosa es ser testigo. Claro. Por un montón de razones y por otros episodios personales que protagonizado, que he tenido la circunstancia fortuita de estar presente cuando ocurrieran, el estado y la percepción del testigo, uno puede después reflexionarlo como investigador, pero en el momento, ¿sí? El subjetivismo del testigo y la riqueza que es fuertemente emocional de la experiencia del testigo no empatiza de ninguna forma con lo que uno puede apreciar como investigador. Dicho esto, entonces, ¿a qué puede deberse? Sí. Te lo digo en 3 palabras, no lo sé. Es decir, que uno haya vivenciado el fenómeno no significa... Podemos hacer de tipo especulaciones, las que quieran. El proyecto HARP, experimentos de la alta atmósfera con fines militares, reentrada de vehículos extraterrestres acercándose a la Tierra, el sesgo de aceptación de cada uno, ¿no? Yo en los últimos años le estoy dando mucho privilegio en mis reflexiones, tanto en mis soliloquios como cuando las comparto, a esto del sesgo de aceptación, ¿no? Es decir, la tendencia a ver como más probable una explicación solo en función de las expectativas o creencias previas que uno tiene, claro, ¿no? Entonces, tratando, no voy mucho más allá de tratar, de mantenerme un poco distante de mi propio sesgo de aceptación, tengo que decir, no lo sé, hay multitud de especulaciones, ni siquiera hipótesis, especulaciones y depende de cuál es la fuente a la que uno acude, puede ver por sesgo de aceptación, precisamente,
distinto tipo de evidencias, y pongo la palabra evidencias entre comillas. Mencioné algunas recién. No sé, no creo que ninguna de ellas sea preeminente respecto de la demás. Sí que ha sido un fenómeno anómalo, sí que ha sido, es y sin duda seguirá siendo un fenómeno inexplicable, y que lo traje a colación por aquello que señalaste, de que en Sí. esa especie de ventana de la percepción que fue la pandemia, pudimos ni siquiera tomar conciencia, pudimos estar más atentos a esas cosas. Yo creo que el universo cotidiano del ser humano está lleno de enigmas y misterios, ¿no? Es verdad. Y como dijo un poeta, los mejores enigmas son aquellos que nunca se podrán resolver. Entonces yo creo que estamos inundados en nuestro entorno de enigmas y misterios, pero tan cooptados, tan absorbidos por las demandas cotidianas. ¿Cuál es la razón? Y vuelvo al principio de tu introducción, Antonio. Sí. Cuando el ser humano no toma conciencia de la trascendencia que significa, cito tus palabras, que 15 o 20 personas estén todos los días orbitando la Tierra, de la maravilla que eso significa. Lo urgente de nuestras cotidianeidades. Otra vez lo urgente tapa lo importante. Sí. Quizás si nos permitiéramos, ¿no?, Sí. dirigir nuestra atención hacia lo que es importante, bueno, transitaríamos de otra manera lo urgente. Muy importante lo que estaba señalando sobre qué ocurre cuando no podemos explicar un fenómeno anómalo. Qué importante que es lo que vos señalaste, Gustavo, al decir, señores, no conozco esto, no tengo una explicación, porque suele ocurrir, y a vos te pasará también, en las conferencias, en las presentaciones de libros, que la gente ávida de que le des una respuesta, te señala, pero no podrá ser tal cosa, no podrá ser tal otra. Y cuando yo escucho todo eso, no podrá ser, sí puede ser. No puede ser esto, sí puede ser. Ahora, si quieren conocer la verdad, no la tengo. Sí, porque poder ser puede ser cualquier cosa. En A la mí me sí. resulta, sí, perdón, a mí No, me resulta cálidamente aleccionador descubrir cómo al paso de las décadas, porque ya somos muchachos grandes, sí, ¿no? Coincidimos en muchas maneras de ver ciertas cosas. Por ejemplo, eso que acabas de señalar, que algo pueda ser, no significa que lo sea. claro. Entonces, la gente, como bien decís, en las conferencias, en reuniones, te dice, no, pero es que yo escuché a un youtuber, porque encima es la peste comunicacional de este siglo, ¿no? O de Ujú. estos años. Cualquiera hace un video de youtuber y es investigador no, que explica que en realidad eso está provocado porque los mayas que migraron a las Pléyades están regresando a través de un portal que Claro. abrieron en cercanías de la Tierra para... ¿Quién no conoce que los mayas migraron a las Pléyades? Totalmente por favor, demostrado eso. por favor. Y ese es el sesgo de aceptación, Sí. precisamente. Y eso es lo que, vos lo sabés mucho mejor que yo, Antonio, es la angustia del cierre cognitivo, ¿no? Hay gente que no puede convivir con la ansiedad de no tener una explicación a lo que no puede comprender. A mí me parece muy sano, creo, psicológicamente, convivir sanamente con la duda. Claro. Convivir sanamente con el hecho de que quizás transite toda mi existencia sin saber definitivamente qué son los ovnis. Que no quita que yo tenga mi opinión personal, falible, subjetiva y especulativa. Yo marco mucho esa diferencia. Yo digo, una cosa es que hablemos de hipótesis, de evidencias, y otra cosa es que especulemos. A mí me encanta especular. Me encanta perderme en mis divagues trasnochados, pero no pierdo de vista eso, que son mis especulaciones. Es mi construcción de una explicación satisfactoria quizás en este momento, pero que debo admitir que puede variar el año que viene ante nuevas evidencias, nuevas miradas, las reflexiones de otros que modifiquen mis reflexiones. Pero lamentablemente yo veo, y esto tiene que ver con la pauperización del espíritu crítico, ¿no? Ujú. Con la pauperización de la cultura, con la pauperización de la educación, que es paralela pero no es lo mismo. Mucha gente necesita la revelación, Sí. necesita la verdad, y en lo posible que esa verdad esté en sintonía y alineada con su propia creencia preexistente. Y entonces eso explica avances de hipótesis como el terraplanismo,
Tartaria, la negación del viaje del hombre a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer otra pausa aquí, la pausa de mitad del programa. Seguimos dialogando con Gustavo Fernández. Han llegado algunos llamados telefónicos, así que ahora después de la pausa te hago las preguntas que está haciendo el público. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Ahora seguimos dialogando con Gustavo Mario Fernández y unas cuantas preguntas han llegado. Les recuerdo, preguntas, ideas, comentarios a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para quienes nos están siguiendo de fuera de la República Argentina, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. María Clara, de la ciudad de Mendoza, le pregunta al profesor Gustavo Fernández si él alguna vez pudo ver, fue testigo protagonista de la presencia de un ovni, ya que los ha estudiado tanto. Pregunta María Clara si además ha tenido alguna experiencia ovni. He tenido varias, no por ser investigador, sino a pesar de ello. No es lo mismo. Es decir, cuando he tenido la oportunidad de observar, y aquí vuelvo al comentario que hice antes, es decir, el Gustavo Fernández testigo es absolutamente ajeno al Gustavo Fernández investigador. Si bien es cierto que dedicarme al tema, que viajar, que hacer noches de observación, de vigilia, aumenta probabilísticamente la posibilidad de ser testigo de algo, no significa que mi testimonio por eso valga más que el de cualquier otro testigo. Y algunos de esos episodios fueron en contextos absolutamente ajenos a mi función como investigador. Recuerdo uno, febrero de 1985, yo entonces trabajaba en Radio Splendid de Buenos Aires, era movilero, cubría el turno de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, vamos a Retiro, la estación de ómnibus de Retiro, a cubrir un paro que hacían los transportistas en ese momento, vamos ahí con nuestro camión de exteriores, un técnico, otro periodista colaborador, y cuando estamos entrevistando a un sindicalista, a la gente, una enorme masa de gente varada, porque claro, no existía internet, no existían redes, no existían WhatsApp, entonces toda la gente se encontró con que su micro no salía en el momento en que llegó a Retiro para abordarlo. En medio de ese pandemonium, que era Retiro en ese momento, pasa por la vertical del lugar una flotilla de 16 objetos voladores no identificados. Y yo que estaba saliendo al aire con mi entrevista a un sindicalista, cuento la anécdota rápidamente, hay bemoles que son muy, muy graciosos, si se quiere, interrumpo la entrevista que estaba haciendo y a los gritos empiezo a transmitir al aire lo que estaba observando. Todo eso no avalado, obviamente, por toda la gente que estaba presente en ese momento, más toda la audiencia, o buena parte de la audiencia de Radio Splendid, que el programa obviamente iba en vivo y en directo, pudo salir a las terrazas, a la sociedad y a la calle y alcanzó a ver esta flotilla en el momento que con rumbo norte-sur pasaba sobre la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho al día siguiente, lo de la primera transmisión en vivo, radial, del paso de una flotilla ovni fue tapa de los principales periódicos, Clarín, Crónica, La Nación, creo que La Razón en ese entonces también, los principales periódicos de la República Argentina. Pero insisto, mi opinión y mi percepción de la naturaleza de los ovnis de ninguna manera se modifica o se enriquece por el hecho de haber sido testigo en algunas ocasiones.
Yo he estado innúmeras veces en Capilla del Monte, realizando experiencias, realizando jornadas completas en el cerro o en otros puntos. Ahí también hemos Te tenido referís al Cerro Uritorco. al Cerro Uritorco, claro, gracias. Y hemos tenido observaciones, pero insisto, mi opinión sobre el fenómeno no se modifica por el hecho de haber sido testigo. Simplemente tuve la oportunidad, debo decir, muy estimulante, de poder observar aquello que ocupa mis intereses intelectuales la mayor parte del tiempo. Edgardo de Mar del Plata, en esa misma línea, se comunicó en otro WhatsApp, el 11 49 49 28 50, y la pregunta que te hace es, en base a tus investigaciones, ¿qué podés decir sobre qué son eso que se llama ovnis? Y Edgardo pregunta precisamente si para vos algunos de esos objetos voladores no identificados son vehículos extraterrestres dirigidos. Es muy interesante la pregunta de Edgardo, sobre todo por la segunda parte de la pregunta. Si alguno de esos objetos, porque yo no creo que haya una única explicación para los no identificados. Es decir, una vez que dejamos de lado los globos sonda, los fenómenos atmosféricos, los eventos astronómicos, los fraudes, que también los hay, la porción sobreviviente de plenamente no identificados, yo no creo que se explique, valga la redundancia, de una sola manera, porque la propia palabra lo dice, son objetos no identificados. Asimilarlo a lo extraterrestre es de alguna manera una deformación cultural de nuestra época. 500 años atrás hablarían de ángeles y demonios, 2000 años atrás hablarían de los dioses que bajan de las estrellas, y así sucesivamente. Y algunos que venían del Olimpo, y algunos dioses del Olimpo. Por eso me remití a los dioses. Entonces, me parece un maniqueísmo absurdo esto de sostener que o son extraterrestres, o son naves que viajan en el tiempo, o vienen de otra dimensión, o son prototipos de armas militares. Yo creo que hay un segmento que son extraterrestres, y hay otros segmentos que son algunas de las otras cosas que he mencionado. Yo en mis conferencias, Doc, lo suelo decir de esta manera. Digo, estoy parado en el campo una noche mirando a las estrellas y veo sobre mi cabeza una luz extraña, brillante, con un comportamiento presuntamente inteligente. Y digo, caramba, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Otra noche, voy caminando cerca de un cementerio y veo, entre las tumbas, entre las cruces, una luz extraña de comportamiento aparentemente inteligente y digo, oh caramba, seguramente un fantasma, un espíritu. Pero en ambos casos, de lo único que puedo estar seguro es que vi una luz extraña de comportamiento inteligente. La adjudicación de naturaleza es una nave extraterrestre o es un espíritu, en realidad se debe a una cuestión cultural y al marco donde aparece el fenómeno. Claro. Pero el ovni, es decir, la luz extraña con comportamiento inteligente, seguramente es algo ajeno a esa proyección cultural que hago cuando le trato de atribuir una naturaleza. Yo recuerdo un caso que investigué en La Pampa, en la provincia de La Pampa, muchos años atrás. Hay un cuasi aterrizaje de un ovni a la madrugada en un campo, en una finca. Yo tenía que hacer una actividad en Santa Rosa, entonces me quedo unos días, me voy al pueblo, localizo a los dos testigos que el episodio había tenido. La señora, propietaria del campito, que tenía unas vaquitas, tenía unos animales, y un ingeniero que iba a su trabajo en su automóvil por la ruta colindante con esta finca en ese momento. ¿De acuerdo? Acá tenemos los dos testigos. Entrevisto primero al ingeniero. Y el ingeniero, con dibujos y todo, me describe una nave espacial. Me hace el dibujo de una especie de cono brillante, le pone por debajo marcas como de toberas de gases inflamados que sale por la parte inferior, luces rotativas en la parte superior. Bien, con la descripción de este testigo, al día siguiente, entrevisto a la dueña del campo, una señora en ese momento de unos 60 años, divina, amable,
culturalmente o educacionalmente casi analfabeta, no había terminado el 3.er grado, creo, y muy emocionada me cuenta cómo se le apareció la Virgen María. ¿Se entiende a lo que voy? Tenemos dos testigos con dos marcos socioculturales muy diferentes que interpretan lo que ve en función de su propio paradigma. Entonces aquí me permitirás recordar al gran Jung cuando decía, nadie discute la realidad física del fenómeno ovni, él obviamente fue a hablar de otra cosa, sobre cosas que se ven en el cielo, pero él dijo, el ovni es un fenómeno proteiforme, y se adelantó décadas a las miradas que podemos hacer ahora, porque él proponía esta idea de que el ovni pongo el C entre comillas otra vez, se manifiesta según la idiosincrasia o la naturaleza de pensamiento de la persona que lo percibe. Y puede ocurrir que el ovni no sea ni la nave espacial ni la Virgen María, que sea algo que no podemos conocer en el sentido de aprender intelectualmente, pero que lo decodificamos, simple mecanismo de racionalización, en función de nuestro paradigma preexistente, sí, de nuestras creencias, sí, nuestras culturas. Entonces, yo estoy convencido, fíjate que nunca uso la palabra creo, ¿no? Porque la creencia, en primer lugar, la creencia no necesita evidencia. Muy importante. Si yo digo, creo eso. algo, bueno, pero dime las pruebas. No, yo dije que creo. No tengo por qué demostrar nada. Bueno, Claro. pero listo. Vos no crees, yo sí. Punto. Yo no uso la palabra creo. Yo digo aquí, Correcto. estoy convencido de que una parte, tal vez significativa, de ese conjunto de no identificados, residual diríamos, bien pueden ser vehículos de naturaleza extraterrestre, pero creo que también son otras cosas. Estoy convencido que son otras cosas. Entidades interdimensionales, ¿por qué no? Sobre todo hoy en día, donde la investigación físico-matemática y todo el campo de la ciencia ficción, las dimensiones paralelas, los universos paralelos, y lo trajo al campo de la física teórica cotidiana, ¿no? Entonces, insisto, debemos, es más, yo creo que la palabra ufología, Antonio, ya es caduca. Claro. Yo creo que como ufólogos o como ovnílogos, como decimos en Argentina, Sí. se mete gente que está convencida que son extraterrestres, gente que está convencida que son prototipos militares, gente que está convencida que provienen de otras dimensiones, gente que cree que eso que llamamos ovnis son entidades espirituales. Y me parece que quizás sería tiempo de que empecemos a segmentar las definiciones, ¿no? Es decir, ¿en qué pensamos cuando alguien dice, como dije yo recién, estoy convencido de la realidad de los ovnis? Sí. No es una única realidad. No, pero son extraterrestres. No, son interdimensionales. No, pero no, son, no sé, digo cualquier tontería, de la Tierra hueca, qué sé yo. A mí me parece que el fenómeno, bueno, yo no estoy muy convencido de la Tierra hueca, pero digo, creo que la extrañeza del fenómeno nos ha llevado a meter en el mismo saco, en la misma bolsa, fenómenos que son de naturaleza diferente. Y mientras como investigadores, no digamos bien, pero yo, ¿dónde me segmento? Busco evidencias de cuál, porque una evidencia, y esto es algo que mucha gente no lo reflexiona quizás, ¿no? Una evidencia nunca demuestra nada, sino en el marco de la teoría hipótesis sobre la cual aplica esa evidencia. Hay un episodio muy conocido, sin duda lo conocerás, ocurrió allá por 1988 en las afueras de New York. Una señora tiene sueños perturbados, pesadillescos, va a un terapeuta, el terapeuta le sugiere una serie de estudios médicos, ya voy a mencionar brevemente cuáles, y hacer regresiones hipnóticas. Y en regresión hipnótica, la mujer empieza a relatar que había sido abducida. Entonces, presenta el relato. Paralelamente, ella tenía... Te interrumpo acá para los oyentes que no conozcan bien la expresión que es ser abducido. La señora lo que está diciendo es que fue llevada al interior de un vehículo extraterrestre. Secuestrada por extraterrestres. Y de vuelta Gracias, a la Tierra, sí. Perdón por dar por sobreentendido un término para uno cotidiano, pero para el público no tiene por qué ser.
Bueno, como paralelamente le ordena otros estudios, uno de esos estudios tenía que ver con un dolor intenso en un pie que tenía desde el día siguiente que comenzaron a producirse esa serie de sueños. Le hacen una radiografía del pie derecho, si no me equivoco, y le encuentran un triángulo metálico. Se lo extraen quirúrgicamente y el análisis demuestra que estaba formado por tungsteno, manganeso y níquel en proporciones de pureza que no existen en el planeta Tierra. Ante este hecho, es decir, ante la descripción en estado hipnótico y la evidencia física, los defensores de lo extraterrestre dijeron, he aquí la prueba de un implante. Claro. Llamamos implante a supuestos objetos físicos que estos extraterrestres colocarían en el cuerpo de alguna de las personas secuestradas, ya sea para monitorearlos después, para hacer un seguimiento, una geolocalización o lo que fuera. Entonces, los defensores de los extraterrestres dijeron, he aquí la prueba de que fue protagonista de un evento de origen extraterrestre. Pero aparecieron los astrónomos a proponer otra teoría. Como la señora, y lo describió, le gustaba, ella tenía un jardín muy amplio que le gustaba cultivar y gustaba de caminar descalza por su jardín para estar en contacto con la tierra, ¿no? Para relajarse. Los astrónomos dijeron, no, porque eso demuestra que a esta mujer se le clavó un micrometeorito que abría en la tierra y que valga la redundancia, se clavó en el pie cuando caminaba descalza sobre el suelo. ¿Los micrometeoritos existen? Sí, claro, existen. ¿Es probable que uno se clave un micrometeorito? No es estadísticamente muy probable, pero como hecho sí es probable. Claro. Y la pureza del metal sí se encuentra en meteoritos. Entonces, para los astrónomos, porque los defensores del extraterrestre dijeron, pero bueno, miren a los que tienen que llegar para tratar de refutar la evidencia extraterrestre. Y los astrónomos contestaban, y ustedes que hablan de extraterrestres, miren a lo que tienen que llegar para refutar la explicación del micrometeorito. Lo que estoy diciendo es que esa evidencia, ese objeto, era evidencia para cualquiera de las dos teorías, según cómo uno las aceptara. Claro, según el marco en el que se estaba analizando. Hacemos la última pausa del programa, seguimos hablando con Gustavo Fernández. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Cantidad de mensajes que nos están llegando al 11 49 49 28 50. Bueno, varios los voy a reunir en uno solo porque nos queda acá el último bloque, es a medianoche en punto, dialogando con Gustavo Fernández. Mencionaste hace un rato el Cerro Uritorco, Capilla del Monte, así que hay mensajes preguntando qué pensás que ocurre en el Cerro Uritorco, hay mensaje preguntando si pudiste entrar a la ciudad mágica de Erx, y yo voy a agregar que acabas de publicar un libro, La Civilización Perdida, que me parece que tiene que ver con esto. Adelante, Gustavo. El libro está saliendo a fin de este mes de octubre, La Civilización Perdida del Uritorco. Es un libro donde compartimos el hallazgo con un grupo de amigos investigadores en el terreno y conformamos un equipo llamado Proyecto Uritorco. Ameritan ser mencionados: Marcelo Metayer, Emanuel Giudice, Alberto Quique Marzo, Fabio Cepeda, Alexis Weisman y mi hijo David Fernández, junto con Néstor Santana. Todo este grupo de gente realizó una extensísima investigación en tiempo y forma
observando que en la zona de Capilla del Monte y proximidades existen características megalíticas artificiales que presuponen la existencia de una cultura académicamente no reconocida, Ajá. para decirlo en términos socialmente aceptables. Y bueno, lo que nosotros hacemos es en ese libro presentar esas evidencias. Estas conformaciones megalíticas artificiales forman alineamientos astronómicos precisos para equinoccios, para solsticios y para formas geométricas exactas entre sí, con una precisión que no da la naturaleza y que muestra el paso de un horizonte cultural y civilizatorio que no condice con los que habitualmente la historia asigna al lugar, como chingones, sanavirones, ¿no? Sí. Ayampatíes y demás, y que es materia de esta investigación. Eso en cuanto a este libro. En cuanto a Capilla del Monte, estoy convencido de que Erx no existe físicamente, Ajá. que en realidad es una metáfora para referir e ilustrar sobre ciertos fenómenos de percepción que ocurren en la zona, porque sí estoy convencido que el Cerro Uritorco es lo que desde, el término no es muy conocido popularmente hoy en día, pero tiene un siglo de existencia. La zona es lo que se conoce como una zona forteana, esto en honor a Charles Fort, Exacto. un norteamericano pionero en la investigación de lo extraño. Y una zona forteana es un lugar geográfico donde ocurre, en un espacio geográfico, como decía, muy reducido, muy restringido, ocurre multitud de diferentes fenómenos de alta extrañeza, fenómenos ufológicos, fenómenos parapsicológicos. Es interesante observar que si bien en el ideario popular la gente relaciona Uritorco con ovnis, los fenómenos que ocurren en la zona, primero, son muy anteriores, pero en siglos, a que se popularizara el tema ovni en la región. Desde la época de los Genia Camiari, los mal llamados comechingones, la región tiene fama de, como decía ese oyente, mágica. Ujú. Pero los fenómenos que allí ocurren, o por lo menos del tipo de fenómenos a que nos remitimos, los ufológicos, las apariciones de ovnis, son cuantitativamente los menores. La mayor parte de los fenómenos que protagoniza, que la gente te comenta, tiene que ver con lo parapsicológico, tiene que Ajá. ver con lo paranormal. Lo cual no es extraño si consideramos que toda la región es una gran afloración cuarcífera. Es Claro. decir, uno en Capilla del Monte y alrededores escarba bajo la superficie unos centímetros y descubre que en realidad está literalmente todo el lugar instalado sobre una enorme y masiva veta de cuarzo. De hecho, existe en lugares no frecuentados por el turismo, pero que nosotros conocemos en las proximidades, cerros que son prácticamente de cuarzo puro. Sí. Entonces, a sabiendas de las particulares propiedades que ciertos cristales en general y el cuarzo en particular suelen tener, no es extraño que actúen como disparador de eventos como los que la gente relata y protagoniza en el lugar. Estaba pensando, esta civilización perdida que ustedes han ubicado, ¿qué antigüedad tendría? Mínimamente 8.000 años, Antonio. Y pongo Ah, una fecha sí. cierta, porque en uno de los puntos de interés, una floración rocosa que Ujú. actualmente está dentro de un predio privado que se conoce como Pueblo Encanto. Ajá. Pero esa floración rocosa ha sido modificada artificialmente en algún momento histórico. Hay ciertas características donde arqueólogos de la Universidad de Catamarca determinaron que el granito del lugar había sido manipulado aproximadamente 8.000 años atrás. Es por lo tanto cronológicamente muy anterior a la llegada y presencia de los comechingones en el lugar, que se Claro. remonta a unos 5.000 años. Y aquí quiero hacer esta pregunta en realidad, para dejarle a tu público, a vos mismo, al equipo,
una idea de reflexión, porque se me ha dicho, qué casualidad, Gustavo, justo en Capilla del Monte, donde aparecen ovnis, donde aparecen duendes, ¿vienen ustedes a encontrar los restos de una cultura perdida? Y yo respondo de dos maneras. Primera respuesta, y si las alineaciones están ahí, ¿yo qué culpa tengo? Digo, nosotros constatamos estos alineamientos, los relevamos, los geolocalizamos, los marcamos, están ahí para que cualquiera se tome el mismo trabajo, invierta el mismo tiempo y dinero que invertimos nosotros, para comprobar o refutar lo que, por ejemplo, ahora estoy aquí diciendo. Y lo segundo, y si el recuerdo de esa civilización, que además tuvo que haber sido una cultura avanzadísima, ¿por qué digo esto? Porque la idea de la construcción social que tenían los pueblos en la zona, grupos familiares que vivían de la recolección, de la caza, de una agricultura muy primitiva, no explica la dimensión de estas construcciones, para las cuales se necesitó, primero, un grupo de observadores que durante años observaran precisamente el movimiento del Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, para determinar. Segundo, la construcción, que implica una masa obrera, implica una jerarquía que coordina y dirige, y todo un apoyo logístico de quienes proveían material, alimento, vigilancia y seguridad a todos los que estaban trabajando ahí. Es decir, hablamos de una sociedad compleja y organizada. Y entonces mi pregunta es esta, y cierro este comentario. ¿Y si es el recuerdo en el inconsciente colectivo de la presencia de una poderosa y desconocida civilización en la zona lo que crea la mitogénesis que dispara y estimula los fenómenos que a posteriori la gente pasa a protagonizar? Magnífico para llegar a medianoche en punto. Acá me están diciendo que nos quedamos sin tiempo, pero interesantísimo. Querido amigo Gustavo Fernández, si estás por Buenos Aires, avisá y te venís acá al estudio, seguimos hablando. Y si no, bueno, desde cualquier parte del mundo, porque siempre es útil, interesante y revelador escuchar no solo tus puntos de vista, tus investigaciones. Así que un abrazo luminoso y hasta la próxima, Gustavo. Siempre a disposición y ya nos encontraremos, aunque sea para un café y una buena charla. Gracias y que tengan buena vida. Un café conversatorio. Hasta la próxima. Queridos amigos, bueno, voy a agradecerle a nuestro técnico, a Nico Ciancaglini, a la productora Viviana del Río, a la gente de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa realmente para reflexionar, para pensar. ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor y pasan y si no estamos atentos no nos damos cuenta? Nosotros volvemos acá por Radio Cultura viernes que viene, 23 horas, avanzado ya octubre. Buen fin de semana para reflexiones y comentarios. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo, hasta la próxima. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.